noticias hablando de liderazgo, tengo a Pablo Pefaudo. Un amigo inicialmente, segundo, un hombre que sabe de ventas, tiene un libro, es autor del libro Prospección Inteligente. De este libro vamos a hablar durante la conversación de hoy, pero además Pablo es un gran formador de vendedores, de equipos de ventas para grandes organizaciones. Es un chileno de pura cepa, criado y formado en Santiago con una mirada del mundo amplia y sobre todo es un tipo de buen corazón, buena gente, como me encanta a mí conversar. Así que vamos a disfrutar hoy de la conversa con este gran líder, Pablo, por favor. Pablo, gracias por aceptar la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ti. Un honor estar en este espacio. Ya con el puro título ya uno se emociona, ¿no? Porque como que promete, como digo yo, promete una conversación entretenida, agradable, muy fructífera, ¿cierto? Tanto para nosotros que estamos aquí como también para la gente que nos va a escuchar y nos va a ver. Así que muchas gracias a ti nuevamente por esta bonita invitación. Y mira, desde ya pueden ir marcando su presencia ya por aquí. Roberto nos acaba de saludar. Bienvenido, Roberto. Todas las preguntas vayan reportando desde dónde se están conectando y nos van escribiendo y nos dicen las preguntas que quieran hacerle a Pablo. Sean todos bienvenidos. Miren, Pablo, esta conversación comienza con la pregunta que te deja el invitado anterior. En este caso fue Alfredo Gutiérrez, un venezolano, profesor de yoga, abogado, y para de contar, tiene una cantidad de títulos. La conversa fue exquisita y quizás en su mirada holística te hace esta pregunta. A ver. Él dice, ¿qué tan importantes son estos verbos para un líder? Reconocer, transformar, lograr y triunfar. Vaya desafío tener que responderla, ¿no? Chuta, yo creo que los cuatro son igualmente importantes, que seguramente se dan y hay que, en el fondo, ponerlos en la práctica, por así decirlo, en situaciones diferentes, ¿no? Pero si tuviera que elegir uno, no sé, bueno, no es la pregunta, pero porque vamos a hablar de los cuatro, ¿no? Pero el que más me llega, no por ser el primero, sino que esto de reconocer, ¿no? De poder asumir, ¿ya? Cuando estamos en lo correcto y cuando no, ¿ya? Saber, en el fondo, humildemente aceptar ese tipo de situaciones, ¿ya? Eso es parte de un buen líder, creo yo, ¿ya? No siendo tan experto como tú en la materia, pero sí con la experiencia, ¿ya? Déjame preguntar y comenzar a ahondar allí. ¿Te es fácil para ti reconocer cuando te equivocas, cuando no tienes la razón, cuando hay una idea mejor que la tuya? Aquí vamos a ser honestos, ¿eh? No vamos a vender la pomada como se dice aquí en, en Chile. Cuesta, ¿sí? O sea, uno lo logra hacer, pero cuesta y a veces uno se demora en darse cuenta de que está equivocado, ¿no? Y ahí es donde te decía yo que es clave esta cualidad de la humildad, ¿no? De entender que por mucho que uno pueda manejar un tema o tener experiencia sobre un tema, no siempre tiene la razón. ¿Ya? Incluso alguien que está empezando puede hacerte abrir los ojos y darte cuenta de que las cosas eran de otra manera o la visión que tú tenías no era 100% acertada y la verdad que yo creo que ahí en materia de liderazgo creo yo que uno tiene que ver a las otras personas a todas como pares, ¿ya? En ese sentido, ¿no? Sepan más o menos de un tema porque así como tú manejas un tema, otras personas manejan otros que tú no. Y la verdad que ahí es donde es clave, como te decía, esto de la humildad y saber reconocer, ¿ya? A mí, yo lo logro, pero me cuesta mucho, ¿ya? Vale. ¿Y cómo utilizan los vendedores este verbo? ¿Cómo cuando tú tienes que educar a los vendedores, tú le dices, hay que reconocer? ¿Cómo lo sientes que ellos lo perciben y lo aplican o lo usan o les cuesta o no les cuesta?
Mira, bonita pregunta también, porque ese sí que es un desafío permanente que le toca a uno cuando forma equipos de venta, que es a lo que me dedico, ¿cierto? A diario, ¿ya? Y en lo que uno también trata de perfeccionarse día a día. Eh, el profesional de venta también le cuesta reconocer, ¿ya? ¿Cierto? Porque sobre todo aquellos que tienen más experiencia, como se dice acá, que creen que se las saben todas, ¿ya? La verdad que ellos también, los que tienen esas cualidades a veces son menos receptivos a aprender o a conocer otro tipo de miradas, otro tipo de visiones y creen que lo que ellos saben o manejan es lo correcto. Entonces, yo creo que ahí falta un poquito de trabajar ese tema del reconocimiento, de asumir, de reconocer, ¿cierto? Cuando uno está equivocado, cuando se pueden ver otros caminos, valorar al fondo la experiencia de los demás, ¿cierto? Y ahí me toca ver mucho que hay temas generacionales de por medio, ¿no? La gente que lleva más tiempo a veces le cuesta un poquito más reconocer, ¿cierto? Que a otros que están empezando, ¿ya? Por lo tanto, pero creo que se da a todo nivel. Creo que el profesional de las ventas tiene mucho que trabajar este tema del reconocer, ¿ya? Siempre y cuando estamos entendiendo este verbo de la manera en que lo estoy interpretando yo, ¿cierto? Que es cuando reconocemos, ¿cierto? Cuando estamos equivocados o cuando no, o cuando también cuando tenemos la razón y saber reconocer ambas caras de la moneda, ¿no? Sí, sin duda, yo me fui por ahí, a lo mejor Ya. la pregunta no fue por ahí, pero por ahí se fue el camino y por ahí vamos a seguir ondando. Fíjate, una de las cosas, tú lo dices muy bien y porque tú te das cuenta que hay vendedores que creen que se las saben todas, que su producto es el mejor, que su servicio es el excelente. Además que ellos son los mejores vendedores, casi que uno tendría que agradecerle al vendedor porque te atienda, ¿no? Eh, y no se dan cuenta de algunas necesidades y les cuesta reconocer esto, ¿no? Les Totalmente. cuesta darse cuenta, identificar por ejemplo, lo que le tocó a muchos vendedores ahora en estos momentos es reconocer de que el tiempo de la presenciabilidad cambió y que llegó el tiempo de la virtualidad y de que el valor hay que ofrecerlo de otra manera, que ya tu presencia física no da valor. ¿Te tocó lidiar en estos tiempos con gente que no había entendido el concepto hasta ahora? Totalmente, sobre todo los primeros meses de esta pandemia, ¿no? Cuando la gente, en el fondo, le costaba darse cuenta de que todo cambió, ¿no? La forma de acercarse, la forma de preguntar, la forma de abordar una reunión comercial con un potencial cliente, la forma de fidelizar a los clientes, la manera de formar, así me pasó mucho a mí, de que la manera de formar, que antes era todo presencial, cambió de la noche a la mañana y tuviste que reinventarte, buscar otras formas, y al principio fue duro, pero después, gracias a Dios, pudimos lidiar con eso. Pero sí, me tocó mucha gente que le costaba y que le sigue costando poder adaptarse a esto, ¿no? Como bien dice ahí Roberto, el tema de los paradigmas, porque en el fondo las cosas cambiaron. Y se ¿Ya? lo hace en forma de pregunta, ¿ok? Claro, Y respondamos de cambió una vez. algunos de los problemas. Exacto, yo creo que totalmente, o sea, no solo de los líderes, sino que de todo ser humano. Sí, El fondo, porque nadie se esperaba una cosa así, al menos no tan repentina o tan drástica, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, o sea, me tocó ver mucha gente y me toca ver muchos profesionales de la venta que todavía les cuesta, y que no tiene nada de malo, si a algunos le puede costar más y otros menos, pero por lo menos sí asumen, reconocen, volviendo un poco al verbo, y se dan cuenta de que hoy día el vendedor y el profesional de las ventas, por ejemplo, que es donde uno se mueve y uno mismo lo es, ¿ya? Los que estamos acá somos vendedores, ¿cierto? Y lo vamos a hacer siempre, cambió. Y la forma de impactar a tu cliente también cambió. Por lo tanto, hay que estar dispuesto siempre a poder conocer esa mirada y esa visión de otros, ¿cierto? Que están teniendo buenos resultados en esta nueva era, ¿no? En nuestro nuevo mundo, por así llamarlo, en esta nueva realidad, como se le llama también. Por lo tanto, hay que tener nuevas formas, nuevas técnicas, ¿ya? Y fíjate que yo, para ensayar una respuesta a la pregunta de Roberto, yo creo que la pandemia, el cambio más importante que le ha hecho al liderazgo, tiene que ver de la manera en que conectas con la gente. Yo siempre recuerdo esto. Se gerencian recursos, se lideran personas. Entonces, cuando nos cambió la pandemia, la manera en que nos conectábamos con la gente,
desde el punto de vista de físico para pasar a lo virtual, desde el punto de vista de que ya el contacto casi que estaba prohibido, donde las relaciones pasaron a ser más automáticas, más directas, más puntuales, es decir, nos reuníamos única y exclusivamente para hablar el tema técnico y nos olvidábamos de ese ser humano que estaba allí. Eso fue un cambio que la pandemia lo hizo. Hizo cambios, además, si nos queremos meter un poco más en lo profundo, en la manera en que empezamos a entender la humanidad como humanidad. Es decir, empezamos a mirar que ya lo fundamental no era el lograr, el alcanzar, ya lo importante era el vivir, era el respirar, que no podíamos ni siquiera respirar. Y si un líder no entendía este concepto, si un líder no se dio cuenta de que su gente ya no quería estar en la gran ciudad, si no se quería ir para una población lejana donde pudiera trabajar desde su casa, pero poder respirar aire puro y no tomar el riesgo de la contaminación o tener más espacio por menos precio, como pasó en grandes ciudades, por ejemplo, en Nueva York, donde la gente se iba a Miami y a Florida como espacio, o en el mismo Chile, como empezaron a valorizarse las ciudades remotas que están cercanas a Santiago. Para quienes vean este video entiendan el contexto. Chile tiene 17 millones de habitantes y 7 están en la región metropolitana. Y Chile es un país larguísimo en términos generales, es decir, las poblaciones más largas es Concepción, por ejemplo, que creo que tiene 1 millón de habitantes, y luego de allí mucho menos. Entonces, si un líder no entendió estos cambios, no entendió que comenzamos a valorar la vida desde otra mirada, que comenzamos a respirar desde otra mirada y que mi conexión con el líder tiene que ser de otra forma, sin duda alguna, se fue con la generación. Este líder no va a poder alcanzar los resultados que espera y va a tener que acudir a la jefatura. Por ejemplo, Totalmente. Y no sé si estás de acuerdo conmigo en este sentido. 100%, y ahí es donde vamos al segundo verbo, recordando la pregunta inicial, que era transformar, ¿no? O sea, qué tan importante para un líder lo es, y tiene que serlo, ¿no? Hoy día todo cambió en ese sentido, y este tema de todo lo que tú estás hablando, sobre todo a la hora de formar, ya sea porque tú te dedicas a formar equipos, o porque lideras un equipo, chuta que te lo puso difícil esto de la conexión a través de videollamadas, ¿cierto? Videoconferencia, a través de Zoom, Meet, Teams y todas las plataformas había y por haber, ¿cierto? Que cada vez hay más, ¿cierto? Qué difícil te lo puso, ¿no? Porque tenías que hacer tendrás que hacer un doble esfuerzo para cautivar y captar la atención de aquellos que a veces ni siquiera se conectan, no ponen su cámara, por distintas razones, ¿ya? Bueno, en algunos casos porque hay mal internet, pero hay muchos que no lo hacen porque no se logran conectar. Y ese es el gran desafío hoy día, creo yo, para todo líder de cualquier área, ¿no? El conectar, el saber interactuar, el saber preguntar, el saber valorar a su contraparte, ya sea un colaborador que trabaja con él como un cliente, ¿no? Hoy día la validación y la valorización de las personas es fundamental porque si no, pierdes, ¿ya? El tema de la empatía, el tema de la conexión, el tema de cómo llegar, ¿no? Y ahí es donde uno tuvo que estudiar mucho, de qué cosas había que considerar a la hora de entrenar equipos de venta, por ejemplo. Qué cosas había que fijarse para no perder esa conexión que se daba más fácil en lo presencial, ¿no? Que ahora no puedes ver a las cabecitas haciendo así, o encontrándote razón, o manifestando corporalmente lo que están pensando, lo que quieren decir. Es un tremendo desafío. Entonces, ya es un desafío que tengan las cámaras prendidas. Imagínate el tener que, más encima, poder conectar y percibir lo que el resto de las personas te está diciendo, pero ahora a través de una plataforma y de un canal totalmente distinto, ¿no? Pero se puede. Se puede. Claro. Pablo, tú eres un hombre joven, ¿qué edad tienes tú? 39, próximo a cumplir 40 años. Okay. Lo cual no me tiene muy contento, pero bueno, pero estamos aquí. Dentro de 10 años dirás, no, estaba bien contento. Sí, sí. Pablo, tú eres un hombre realmente joven y yo quiero preguntarte, ¿cuál ha sido el lugar más especial para ti
que te ha llevado esta profesión de formar vendedores? Entonces, oye, fui a dictarle, no sé, una capacitación allá en un pueblito en el sur, en Chiloé, donde habían 3 emprendedores y eso ha sido la experiencia más grande de mi vida. O no, fui al Madison Square Garden. ¿Cuál ha sido el lugar más especial que te ha llevado para ti la profesión de formar vendedores? A ver, qué bonita pregunta y qué difícil, porque yo creo que hay varios ahí y haciendo, pero mira, a uno siempre le es más fácil recordar las experiencias más recientes, ¿no? Eh, Mira, me ha tocado algo muy bonito porque, y no quiero hacer publicidad, pero a raíz de lo del libro, ¿ya? A mí se me ocurrió crear lo que se llama una academia de prospección, ¿ya? Y en esa academia de prospección, el fin es que ojalá pueda ayudar a cientos y a miles de profesionales de venta a poder, obviamente, tener un plan de prospección que les sirva para poder captar a los mejores clientes en su negocio, etc. Y hace unos meses atrás me tocó hacer una charla, ¿cierto?, para emprendedores que están recién empezando, que están postulando a fondos del mundo agro, ¿ya? O sea, proveedores del mundo agrícola, ¿ya? De empresas del agro, ¿ya? Y me gustó, y ahí o sea, siempre lo paso bien, ¿ya? Pero ahí lo pasé muy bien porque cuando tú ves ese deseo, pero innato, genuino y real, y tan sincero de querer aprender, y que claro, aquí se da, yo creo, por razones obvias, yo creo, porque era la gente que lideraba un negocio y quería aprender a vender porque sabía mucho de su producto, sabía mucho del mundo agro, de los tecnicismos, de la parte técnica del producto, pero no sabían vender, ¿ya? No se manejaban en la parte comercial, ¿cierto? Y el poder entregarle eso, ¿ya? Herramientas a gente que en verdad tanto lo desea y lo necesita, ¿ya? Y uno ver que uno llega a las personas que después más encima tú sigues en contacto y te siguen preguntando y te tienen como una especie de consultor de cabecera, ¿no? Eso es lo más bonito, ¿ya? Me tocó con este grupo hace no mucho, por eso me acuerdo tan latente, pero también me ha tocado hacerlo con otros profesionales, ¿cierto? Que cuando está ese deseo real y genuino de aprender, chuta que es rico poder compartir y entregar conocimientos, compartir herramientas que tú has visto que han funcionado, compartir técnicas que tú también has visto que tienen resultados. Entonces, cuando la gente quiere realmente aprender y quiere poner en práctica y quiere crecer profesionalmente y personalmente, pucha que se hace fácil este trabajo, ¿ya? Porque cuando no lo es así, es todo lo contrario, ¿ya? Y ahí es un desafío también para uno, pero pucha que es rico cuando uno siente y ve eso tan latente de que la otra persona agradece lo que uno le está transmitiendo y que lo quiere, en el fondo, lo que lo quiere ayudar. Si eso, de eso se trata la venta, yo creo, y el liderazgo y todo lo que es, en el fondo, poder cautivar a los demás. Se trata de, la mejor forma de hacerlo es ayudándolos, ¿no? Ayudándolos a crecer, ayudándolos a ser mejores en todo ámbito y uno poder aportar su granito de arena, ¿cierto?, para eso. Qué bueno, mira, Roberto, que está activo en la conversación, sí. Nos dice, la Telefónica España avisa que va a despedir mucha gente del grupo etéreo sobre los 50, porque tiene que competir en forma mucho más eficiente. Con respecto al tema, ¿son más eficientes vendedores más jóvenes? ¿Cuesta más formarlos al grupo de los mayores con nuevas herramientas? Qué buena pregunta, ¿ya? Y eso va en línea con un poco lo que hablábamos antes, pero nos permite profundizar, ¿no? Yo creo que en cuanto a la eficiencia, que a mí me gusta más hablar de efectividad, ¿no? Porque un vendedor puede ser muy eficiente, pero si no es efectivo, no va a tener muy buenos resultados. O sea, uno puede hacer 1000 llamadas al día, pero si consigue una reunión, no va a ser quizás el mejor comercial, ¿ya? Pero entendiendo hacia dónde va Roberto, en el fondo, creo que eso no es tan importante el tema generacional en cuanto a si es más eficiente uno que otro. Yo donde hago la diferencia es en la receptividad de querer aprender, ¿ya? Por supuesto que hay gente que ya tiene más años de experiencia y que es más veterana, como se dice en estos temas, que sí quiere aprender y que sí entiende que eso es parte del desarrollo profesional, y así como uno se dedica a formar, uno también se está formando siempre, ¿ya? Porque uno no termina nunca ese camino, ¿ya?
Por lo tanto, lamentablemente pasa mucho más en algunos casos con vendedores más experimentados que no lo ven mucho así, ¿ya? Y que como ya llevan 30 años, ¿cierto? Haciendo esta profesión y que seguramente hacen cosas muy bien, pero se cierran, ¿ya? Y creen que ya no hay nada más que agregar, nada más que aprender. Bueno, y hoy día el que piensa eso, con relación a lo que tú decías, Amancio, antes de este nuevo mundo, ¿cierto? Con las nuevas formas y las nuevas maneras de comunicarse, chuta que está perdido ese personaje, ¿no? Pero pasa, ¿ya? Entonces, yo creo que la distinción la hago no tanto por la eficiencia, sino que la hago más por la receptividad. Me ha tocado, a otros puede que le haya tocado diferente, pero a mí me ha tocado con generaciones más jóvenes, y te estoy hablando de gente que recién sale de la universidad, o como otros que llevan 5 o 10 años en este tema, que son un poquito más receptivos, ¿ya? No es que el veterano o el que tenga más experiencia no lo sea, ¿ya? Pero te escucha y pone atención, pero si hay que hacer un ejercicio, si hay que hacer alguna cosa práctica, le cuesta, ¿ya? Le cuesta, pero no porque no sea capaz, sino que porque cae en una zona cómoda, ¿cierto? Que es el gran mal de muchos profesionales de la venta, de caer en esta zona de confort, ¿cierto? Donde se les cierran un poco las puertas o más bien las cierran ellos a poder aprender más o conocer otras miradas y otras técnicas. Y la verdad que lo veo más por ahí. Yo creo que el tema de la eficiencia o la efectividad no está tan marcado entre una y otra generación. Yo creo que va más a un tema de recibir, de querer aprender y disposición a poder crecer. Me ha tocado a mí por lo menos verlo más, y por supuesto hay excepciones, pero me ha tocado verlo más en profesionales más jóvenes. Sí, sin duda. Yo creo que conversando de ese tema, yo creo que hay una mirada que debemos ampliar la mirada a este tema. Y tiene que ver con las motivaciones para aprender, para reaprender y para desaprender. Yo creo que ahí hay un juego en el cual las organizaciones tienen que comenzar a mirar al ser humano. Difícilmente vamos a alcanzar como seres humanos la velocidad de transformación del mundo. Es decir, el mundo cambia mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de aprender habilidades. Y eso está demostrado 1000 veces, no solamente en esta generación, sino en las generaciones anteriores, y seguramente va a ser peor en las que vienen. Y sin duda alguna, en esta 10 años, el mundo ha acumulado más información, más conocimiento, más innovaciones, más creaciones que en los 100 años anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a pasar tarde o temprano a los que hoy son jóvenes o a los que somos menos jóvenes. Y las organizaciones, Roberto se atreve a mencionar a Telefónica, pero digo, todas las organizaciones en términos generales, discriminar por edades probablemente no sea una decisión lo más inteligente posible. Yo creo que ahí también, perdona que te interrumpa, Mancio, adelante. pero claro, también se da, yo creo, esto del fenómeno que contaba Roberto, ¿cierto? Y que puede ocurrir en otras partes, que lamentablemente hoy día, como está también tan en boga el tema tecnológico, se cree por error, porque es por error, ¿ya? Porque la gente que lleva más tiempo igualmente se puede manejar bien y está muy interesada, pero se cree por error que a veces quizás los profesionales más jóvenes se van a adaptar mejor a este nuevo mundo, ¿no? O no es un nuevo mundo, el tema de la tecnología ya está instalado hace mucho tiempo, pero hoy día con una velocidad que es increíble, ¿no? Entonces yo creo que también puede pasar por ahí esto de que se opte por retener quizás al talento más joven que al que tiene más tiempo, pero porque se cree erróneamente que se van a poder adaptar mejor a los tiempos de hoy, ¿ya? Puede ir también por ahí. Perdona que te haya interrumpido, Sí, pero... no, y estoy de acuerdo contigo, pero la pregunta es ¿qué hacemos? Si eso es realmente una decisión inteligente o no es inteligente. Y sin ánimos de juzgar quien haya tomado la decisión o cómo la hayan tomado. No, básicamente yo creo que ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer como organización más allá de? Es decir, después que tú tomas una decisión de este estilo, bueno, ¿cuál es la transformación? ¿Cuál es el aporte que vas a dar desde el punto de vista social para eso? Y las estrategias de outbounding son muchas y muy sanas, y probablemente a estas personas tengan nuevas oportunidades fuera que la misma organización puede co-crear con ellos,
y convertirlos en asesores distintos, en colaboradores distintos, en franquiciados de alguna u otra manera que aporten su valor desde lo que hicieron o desde lo que saben hacer, ¿no? Efectivamente. Mira, en esta conversación tenemos una sección que se llama La pregunta del $1.000.000. ¿Y me los gano si respondo bien? Bueno, no. La pregunta del $1.000.000 es, ¿qué hace rentable tu liderazgo? ¿Ya? ¿Es una pregunta hacia mí como Pablo? Hacia ti como Pablo. Le estoy hablando al Pablo. No, más que una opinión sobre lo que yo creo. Es más bien, No, es a ti. ¿qué es lo que hace rentable mi liderazgo? Correcto. Perfecto. Bueno, la cercanía, el acompañamiento, ese deseo genuino de querer ayudar, ese deseo genuino de querer estar cerca y acompañar a las personas a que puedan mejorar, en mi caso, en todo lo que son las técnicas y formas de prospectar, que para los que no lo manejan el concepto, tiene que ver con esto de, ¿cierto?, de las acciones que uno realiza para poder captar nuevos clientes para su negocio, ¿ya? Sobre todo en el ámbito B2B, que es donde yo me desenvuelvo, ¿no? Yo creo que lo que me ha permitido poder desarrollarme y crecer en este ámbito ha sido justamente eso y que la gente me lo transmite, ¿no? A través de las redes, personalmente, directamente a través de distintos canales de comunicación, de ese, en el fondo, como deseo real y en el fondo, interés genuino de querer ayudar al otro a poder mejorar. Y eso yo creo que se me da porque como yo sé que sirve, ¿ya? Y sé que funcionan las técnicas que uno trata de compartir o las herramientas que uno entrega, uno como también es como majadero en querer ayudar, porque como que a mí me da lata, como se dice aquí en Chile, o en el fondo no me gusta cuando uno sabe que puede ayudar y no lo dejan que ayude. Y eso es lo que les pasa a las empresas cuando uno prospecta, porque cuando uno prospecta y quiere conseguir clientes, tiene que tener claro que lo que uno está haciendo es tratar de ayudar a la otra empresa a mejorar en algo, porque el producto, la solución que uno tiene, resuelve algún problema, genera algún beneficio, algún resultado, ¿ya? Por lo tanto, si yo lo puedo enfocar desde esa vereda, obviamente voy a tener un mejor impacto, ¿no? Pero básicamente creo que es eso, ¿no? El entender que uno está aquí para ayudar y mantener siempre esa conducta, esa posición, esa mirada de que estamos aquí para ayudar a los demás a crecer y a desarrollarse profesionalmente, porque hemos comprobado que con lo que uno transmite se puede lograr y es una responsabilidad. Ahí yo cito a uno de mis gurús, ¿cierto? Que es Mark Hunter, que es un formador de ventas Claro. de Estados Unidos, que probablemente tú lo conoces, ¿ya? Y él dice algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Si nosotros sabemos que con nuestro producto, nuestro servicio, le vamos a mejorar la vida a alguien o vamos a resolverle un problema a alguien o vamos a hacer que su vida sea mejor, ya sea en su rol dentro de la empresa como al negocio en sí, es nuestra responsabilidad salir a comunicarlo, ¿ya? O sea, no nos podemos quedar encerrados con una super solución que sabemos que le va a ayudar al otro y no transmitirlo, ¿ya? Y ahí está también, obviamente, las técnicas para saber cómo transmitirlo, porque hoy día el que llega a otra empresa hablándole de un producto, hablando de las características, de las maravillas y bondades que tiene su producto, y no lo enfoca desde el punto de vista de los problemas que resuelve o del impacto positivo que puede generar en él o en su organización, bueno, ahí no le va a ir tan bien como el que sí lo hace, ¿ya? Pero básicamente creo que mi liderazgo, ¿cierto? Llamándolo así, se hace rentable por eso. Y lo mismo pasa en las ventas. O sea, para que tu negocio sea rentable, tienes que entender que lo que tú haces es ayudar a otros a mejorar y a conseguir resultados que no tienen o a resolver un problema que hoy día los tiene, el que les afecta y que necesitan una ayuda. Uno ayuda. Ese es el foco de la venta y de la prospección, por ende. Me voy a meter con tu vida. Métale nomás. Profesión. ¿Cómo hiciste? ¿Cuáles técnicas de prospección aplicaste para conquistar a tu esposa? ¿O fue ella la que prospectó? No, me tocó más a mí. Ya, yo, Okay. Sí, ¿qué me van a ir a conquistar? No, yo soy el que tuve que ganármela, ¿no? Yo tuve que ganarme a ese que probablemente es la cliente más importante que he tenido que cantar en mi vida, si lo tuviéramos que llevar a esa analogía, ¿no? Mira, qué bonita pregunta porque tiene todo que ver, ¿ya?
Y yo, de hecho, cuando formo equipos de venta, también pongo este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entender que la manera de llegar es a través de cómo tú le vas a mejorar al otro, ¿ya? No es lo mismo llegar, porque claro, uno puede ser agraciado, no tan agraciado físicamente, pero quizás uno tiene que ver qué es lo que hace, cuál es la característica que uno tiene que le hace bien o le hace mejor a la gente, ¿no? En mi caso es la simpatía, soy bueno para la talla, como se dice aquí en Chile, me gusta mucho el tema del humor, ¿cierto? Y estar ahí siempre destacando un poquito, tirando chistes y cosas. Entonces, yo transmití mucho ese lado mío, ¿no? Que yo veía que ella también lo recibía muy bien y le gustaba, y yo creo que eso fue lo que le empezó a gustar de mí en su minuto, ¿no? Esa simpatía, lo divertido, y después ya, bueno, uno se conoce más en profundidad y termina ahí ya conquistando a fondo, ¿no? Pero yo creo que por ahí. Entonces, ¿por qué lo llevo al tema de la venta? Porque, claro, porque lo mismo pasa en la prospección. Cuando uno dice, por ejemplo, que uno tiene que enamorarse de los no, porque después de varios no siempre viene un sí, ¿ya? Cuando uno salía a bailar, probablemente estaba como satélite en la discoteca, ¿cierto? Y ahí no, quería bailar con él y decían que no. Aquí en Chile, bueno, en otros países es distinto, ¿eh? Pero acá en Chile, no sé cómo será hoy día, porque hace mucho tiempo que no voy a una discoteca, pero en mis tiempos, estamos hablando hace 10, 15 años atrás, que uno salía a bailar casi todos los días, bueno, acá se saca a bailar, ¿cierto? Y uno le pregunta a la mujer, ¿cierto? Si quiere bailar contigo. Pero claro, pero el que llega preguntando, oye, ¿queréis bailar así nomás? No, tiene que haber ahí un discurso diferente, una forma de llegar diferente, algo que impacte, ¿no? Y lo mismo pasa con la prospección, porque si yo llego hablando, mira, hola, soy tal empresa y tengo este producto, bailemos, ¿cierto? O tengamos una reunión, no va a servir. En cambio, si yo llego con otra conversación, desde el punto de vista disruptivo, ¿cierto? Que más de una manera distinta y me salgo un poco de lo común, y me diferencio, ¿cierto? A la hora de acercarme y de llegar a esta persona, que puede ser tu posible potencial futura pareja o un futuro cliente o tu futura señora, ¿cierto? Como fue en mi caso, tiene que ser diferente a como lo hizo el otro que pasó por antes que ti, ¿ya? Y lo mismo pasa, son tus competidores, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que diferenciarse en la forma de llegar, en el foco de ayuda con el cual quiere, ¿cierto?, mejorarle la vida al otro, ¿ya? Yo, la primera impresión que debo haber causado a mi señora es que la iba a hacer feliz porque se iba a reír todo el día conmigo, ¿ya? Y después, bueno, después Cosa fui, que obviamente, se dio cuenta después que era mentira. claro, claro, después se dio cuenta que era una farsa, ¿no? Pero bueno, pero había que entrar de alguna manera. No, Claro. pero de verdad, o sea, uno abre la puerta, así como cuando uno prospecta, vende la reunión, lo que digo yo siempre, ¿no? Que uno no vende el producto ahí, ¿ya? Uno no se vende frente a y lo mismo pasa cuando uno quiere conquistar a una mujer, ¿cierto? No puede empezar a hablar de uno. Mira, yo soy tal, estudié en tal parte, tengo no sé cuántos títulos o tengo no sé qué, y empezar a hablar de uno. Eso va a aburrir a cualquiera. En cambio, si yo le empiezo a preguntar a ella, la saco a bailar y empiezo a preguntar por ella, pero no las típicas preguntas, sino que trato de sacarle un poquito de conversación, es lo mismo que pasa en la venta. Cuando la otra persona se ve que uno quiere conocer y averiguar más, pero de una manera real y en el fondo y sincera, las cosas se dan más fácil. Lo mismo pasa con los clientes. Cuando ellos se dan cuenta que los queremos ayudar, todo se hace más fácil. Así es. ¿Y cuál dirías tú que es el secreto de la prospección? Ya. Gran pregunta. Y perdona que vuelva a lo mismo, pero es que es así nomás, ¿no? La respuesta tiene que ser la que es. El foco ayuda, que es uno de los capítulos que yo hablo en mi libro, ¿no? En el fondo, entender que, Muestra tu libro. bueno, aquí está, para que nos crean, dices tú. No, para Aquí que la está. gente lo conozca y vaya a Amazon y lo busque y si está en Chile, contacte a Pablo y lo adquieran, la verdad. Sí, no, aquí está, bueno, en el libro hay un capítulo que yo lo abordo como el modelo de esto, ¿no? Como la razón de ser, ¿no? Y hay una pregunta que yo le digo siempre a los ejecutivos de ventas, ¿cierto? A los profesionales del mundo comercial, que se hagan antes de mandar ese mail o antes de hacer una llamada o antes de prospectar o de llegar, y es lee tu mensaje o escúchate lo que quieres decir, ¿cierto?
fíjate realmente si en ese discurso, ese speech, o en ese texto, o en ese mensaje que vas a enviar, está demostrado con claridad que tu interés mayor es ayudar al otro. ¿Ya? Si eso es así, califica, juegue, como se dice, ¿no? Adelante, vaya. Pero ahí es donde muchos se dan cuenta, ¿no? Pues en verdad estoy hablando mucho más de mí, me estoy concentrando en mí, en mi producto, en mi servicio, en mi empresa, en los años que lleva la empresa y en los productos que tiene y en la tecnología que tiene. No, se trata de ellos, la prospección se trata de ellos y ellos son tus potenciales clientes, ¿ya? Tus futuros clientes. Por lo tanto, la clave de una buena prospección es entender que a la hora de acercarse, primero estoy vendiendo una reunión, no estoy vendiendo el producto, por eso todavía no es para mandar brochures, presentaciones, links a la página web, no. Primero tengo que encantar, ¿cierto? Como lo llevábamos antes el mundo de las relaciones de pareja, lo tengo que encantar con algo diferente, ¿no? Y para que sea algo diferente de interés para el otro, tiene que ser a través de una problemática que hoy día esa persona, o algo que le preocupe hoy día a esa persona, y que uno logre conectar ahí, ¿ya? Por lo tanto, tengo que cuestionarme eso siempre, ¿no? Está en mi mensaje claramente expuesto. Estoy mandando un mail a un prospecto. Antes de apretar el botón enviar o send, según el idioma en el que lo tenga, ¿cierto? Está ahí claramente expuesto que quiero ayudar a la otra persona y por eso me quiero juntar con él, porque sé que lo puedo ayudar, porque estoy ayudando a otras empresas como la de él a mejorar en algún ámbito o a resolver algún problema. Esa es la clave, ¿ya? Si eso no está realizado o la respuesta a esa pregunta es no, o sea, que no está claramente expuesto ahí, no es un mensaje digno de enviar o no es un discurso digno de transmitir si es que lo estoy haciendo por teléfono, ¿ya? Por lo tanto, yo lo llamo el foco ayuda, ¿no? Pero en el fondo, en términos sencillos, es enfocarse en ayudar a los demás, ¿cierto? Y de eso se trata de eso se trata la vida, creo yo. Pero la venta tiene que quedar muy claramente expuesto que yo quiero ayudar al otro a mejorar o a resolver algún problema o lograr un resultado que no tiene. Vale, voy a hacer una pausa para responderle a Mónica, que la saludamos, que gracias por Hola, estar Mónica. aquí. Por favor, muévele a mostrar el libro. Mónica, el libro está en Amazon, se llama Prospección Inteligente. Sí, Pablo, pero bueno, si Mónica está en Chile, puede ir a prospeccioninteligente.cl y si no está en Chile, en amazon.com, en amazon.es, ¿cierto? Bueno, en todos los canales de Amazon, ahí tiene cómo llegar tanto a la versión física como a la versión digital en Kindle. así es. Y gracias Luis, por tu interés, Mónica. qué verdad es excelente, dice Luis desde Argentina. Luis, te Hola, saludamos, Luis, ¿cómo gracias. estás? Gracias por estar aquí. Aquí Mónica nos vuelve a decir que le encanta la relación con la relación de pareja. Entre más aprendamos sobre seducción, más fácil resulta conquistar. Totalmente. Ahí los dos lados resultan beneficiados. Y de eso se Bueno, trata el negocio también, la venta, ¿no? Como el famoso así es. win-win. Así es. Bueno, y Mónica nos saluda desde Colombia, mi Qué querida bonito. Colombia. Gracias a ti, Mónica. Y ahí ya sabes dónde puedes encontrar el libro y ojalá ahí te guste y podamos hacer un aporte. Así es. Fíjate, una de las cosas una de la gran discusión, la discusión inicial que tuvimos Carlos y yo cuando escribimos Personas Compran Líderes, era qué era primero, si el liderazgo o las ventas. Uf. Y le pedimos a nuestros lectores que nos escribieran qué consideraban ellos, y qué fue primero, si el liderazgo o las ventas. Y yo le pregunto a Pablo, ¿qué fue primero? Para que le respondamos a Carlos Rosales y se dé por enterado. ¿Qué fue primero, el liderazgo o las ventas? Y quienes están conectados, díganme, ¿qué fue primero, el liderazgo o las ventas? Bueno, yo creo que para poder vender efectivamente hay que demostrar un buen liderazgo, ¿no? Por lo tanto, creo que va primero la parte del liderazgo que uno, porque el liderazgo hay que saber también, tiene mucha, tú lo debes saber mejor que yo, que estudias mucho más que el tema, ¿cierto? Tiene varias acepciones, ¿no? Pero para mí, llevándolo el líder también se tiene que llevar al campo de ser un líder de opinión y un líder porque quiere ayudar al otro, ¿ya? Claro. Entonces, yo me diferencio gracias a un liderazgo claro, efectivo y que se logra comunicar y transmitir. Más que comunicar, el liderazgo más que comunicarlo hay que transmitirlo, hay que demostrarlo, ¿no?
Y la mejor manera de demostrarlo es haciéndole ver al otro, ¿ya?, que yo estoy ahí para él, ¿ya? Por lo tanto, el liderazgo viene antes de la venta, porque yo le tengo que demostrar a ese cliente que yo estoy ahí para él, para ayudarlo, para ayudarlo a resolver, para preguntarle, para orientarlo, para guiarlo, que sería la demostración del liderazgo, y luego viene la venta porque se logró lo primero, ¿no? Esa es mi Carlos opinión. Rosales escucha, Carlos Rosales escucha. Pero fíjate Pero que Carlos, las ventas. ¿ya? Bueno, pues Mónica Patricia dice, ¿y si es la venta de mi liderazgo? ¿Válido? Y para Luis, dice, para mí el liderazgo y después las ventas. Carlos, escucha. Tienes que escuchar a la gente que pero sabe. Carlos, pero ¿qué es lo que, pero qué es lo que dice Carlos? Carlos dice Rosales dice que primero son las ventas y después es el liderazgo. Y está escrito en nuestro libro, el Personas compran líderes, la introducción. El primer capítulo se dedicamos a argumentar por qué eran primero las ventas y por qué era. Bueno, llegamos hasta Cristo. Como porque me imagino que ahí le costó mucho ponerse de acuerdo. Seguro, pero es que fue la conversación inicial, de ahí comenzó la idea de escribir el libro. Mira, no, y a Carlos quizás no le va a gustar que yo, que soy más del mundo de la venta, haya dicho esto. Seguramente cuando tú le preguntes ¿qué crees que respondió Pablo?, te va a decir que las ventas son primero. Es que las ventas son consecuencias de una buena demostración de liderazgo, creo yo, y el liderazgo se manifiesta de distintas formas, ¿no? No hay que ver solo al líder como el jefe de o el que lidera un equipo, sino que también verlo como un líder de opinión, un líder en las temáticas y en los conocimientos que puede tener, ¿cierto? Y eso se transforma en algo útil y valioso para los demás cuando se demuestra que hay un interés genuino en ayudar y en ser un aporte para el resto. Y eso es la venta. Por lo tanto, por eso, si me apuran, ya creo que yo creo que podría haber un tema para estar hablando todo un día, ¿no? Pero así, viéndolo así, creo que me hace sentido al menos lo que estoy diciendo. Vale, mira, yo tengo una sección aquí que se llama Culmina la oración. Yo te voy a dar una oración y tú en un par de palabras, máximo 2 palabras, culminas la oración. Muy bien. La primera dice, una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es... Ayuda. ¿Las redes sociales son solo? Para saber utilizarla. Ahí me pasé en una palabra. La mayor virtud. Amabilidad. La humanidad grita líderes capaces de... Conectar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Y llegó el momento de liderazgo. El momento de liderazgo es cuando nos cuentas, nos relatas de manera anecdótica a nosotros un momento de liderazgo en tu vida, cuando alguien hizo algo por ti e impactó tu vida de manera positiva, espero, o negativa, y allí, o cuando tú actuaste como líder e impactaste la vida de uno y de muchos, y para ti es un hito memorable en tu vida. Sí, y bueno, y de nuevo me voy a ir creo, a una demostración de liderazgo que quizás no es la más común, pero ahora pensándolo así, una cosa que a mí me marcó mucho fue con un colega, que de hecho tú lo debes conocer, porque en algún minuto formaron parte de la misma comunidad, ¿cierto? Que es Jorge Zamora. ¿Ya? Claro. Colega aquí en Chile, ¿ya? Colega, amigo mío. Y un momento que él me transmitió, sin ser mi jefe ni trabajar conmigo, pero me demostró su liderazgo una vez que yo me acerqué a él cuando yo trabajaba todavía en una empresa X, ¿ya? Y acudí a él porque él me parecía un buen líder de opinión y un líder en la materia que él maneja, que también son las ventas consultivas, las ventas B2B, y escuchando su podcast, ahí le escribí, dije no pierdo nada, y al final terminé almorzando con él sin que él me conociera y me quiso ayudar, ¿ya? Y después de ese almuerzo, yo decidí independizarme, y hace 5 años atrás fue cuando lo hice, y fue cuando dejé mi último trabajo de ventas, porque yo llegué a esto después de haber sido 10 años vendedor, ¿ya? Me tocó ser vendedor de una empresa industrial, después me tocó liderar el área de ventas de una empresa de servicios, y hace 5 años que me dedico a esto de formar equipos de venta
después de haber aprendido mucho de los errores que se cometían y de haber aprendido y estudiado mucho de qué era lo que se podía hacer para ayudar a estos profesionales a mejorar y tener mejores resultados, ¿no? Si yo no me hubiera juntado a almorzar con Jorge esa vez, probablemente yo seguiría trabajando en alguna empresa o me habría demorado un poquito más, porque yo ya tenía más o menos el bichito, como se dice aquí, de querer ir y de querer aprender, ¿ya? O sea, de querer emprender. Pero él fue el que me hizo darme cuenta de que el mejor momento para emprender es ahora, ¿ya? Es siempre, ¿ya? Y que lo más importante es empezar. Da lo mismo cómo empieces, pero es empezar. Y ahí también cito, creo que uno de los fundadores de LinkedIn fue el que dijo esta frase, pero ahí me encanta, ¿ya? Y que se la digo siempre a los emprendedores con los que me toca estar. La frase dice, si la primera versión de tu producto o servicio no te da vergüenza, es porque te demoraste mucho en lanzarlo. Está muy buena. Porque en el fondo es el esperar que todo sea perfecto y que todos los astros se alineen y todo para poder salir y dar ese gran paso, no se va a dar nunca, porque siempre hay una razón para no, ¿ya? Así como también hay que saber con quién relacionarse, porque están los, como se dice, los profetas de las malas noticias, que tú llegas, no, pero piénsalo, la economía no está buena, oye, mira, ahora viene un cambio aquí en Chile, puede que no sea el mejor momento, oye, pero ahora viene el verano, no son buenos meses, o sea, no, ¿ya? Siempre va a haber una excusa para no dar el paso, ¿ya? Entonces, yo aprendí, y esa reunión, ese almuerzo que tuve con Jorge fue clave para mi vida actual, ¿ya? Y yo siempre se lo digo y lo agradezco, y de hecho en mi libro también le doy las gracias, y creo que hablo un poco de ese momento, ¿ya? Eso por un lado. Y en el caso, al revés, de un momento de liderazgo que yo siento que yo he podido ejercer frente a los demás, es a través de mi academia, ¿cierto? Y de transmitirle a la gente y que así me lo agradecen, así me lo comentan, ¿cierto? De que yo lo que quiero es que les vaya bien. Y uno estudia y se potencia y trabaja para que a ellos les vaya bien, y porque si a ellos les va bien con lo que uno hace, a mí me va a ir muy bien también, porque ellos te van a recomendar, van a decir que eres un buen líder y que sabes cómo formarlos, cómo entrenarlos, y así yo también voy a ir teniendo más gente interesada, más allá de las acciones de marketing y de prospección que uno hace diariamente, ¿no? Pero creo que eso es muy bonito, ¿ya? Y la verdad que ahí yo en mi academia, que yo hago un programa de academia de prospección, lo voy abriendo casi todos los meses, así como también hago programas de academia cerrados para empresas que ya cuentan con un área de ventas más grande, pero también hago esto donde llega el vendedor solo o el profesional más independiente y se inscribe en mi academia, y ahí es donde yo siento que he logrado poder transmitir eso, y es lo que trabajo diario para poder hacerlo mejor. Así que, por un lado, te conté, ¿cierto?, de un líder para mí y de un momento que fue importante en mi vida, y después te conté entonces de cuándo siento yo que he ejercido bien el liderazgo y que lo ejerzo hoy día. Bueno, querido Pablo, muchísimas gracias por esta conversación, por tu tiempo, por tu sabiduría, por regalarnos este espacio. Lo pasé muy bien. Qué bueno. Y ya nos quedaremos un ratico en off para que me des la pregunta del próximo invitado y te puedas vengar del que me hizo la primera, porque estaba dura. Un abrazo. Un abrazo para ti también, Amanso. Muchas gracias, y a todos los que están escuchando también o viéndonos, muchas gracias por estar acá.